¿Para el certamen de mañana? ¿Me perdí? Esto es para el certamen de mañana, sí. Esto está expresamente para el certamen de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a estimar un modelo de probabilidad lineal. La función de regresión poblacional en la variable dependiente me dice que toma el valor 1 si la variable la empresa exporta y el valor 0 si no exporta, ¿de acuerdo? La probabilidad que la empresa exporte dado X es una función de regresión lineal en que las variables explicativas serían el logaritmo de las ventas, el logaritmo del capital y el sector, que es una variable dummy, que es el sector toma el valor 1 si la empresa pertenece al sector de alimentos y bebidas, 0 en otro caso, ¿de acuerdo? Dado que la muestra, recuerden que es una encuesta de sector industrial, ¿de acuerdo? Son empresas del sector industrial. Entonces, acá, déjenme ver el chat que me dicen, hola profesora, ¿qué hora de certamen? Mañana a las 10, ¿puede grabar? Estoy grabando, estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, vamos a estimar, vamos a comparar estimando el mismo modelo con un modelo no lineal, sería un modelo Logit. En el caso del modelo Logit, recuerden que la probabilidad de éxito aquí sería una función logística y lo que nosotros estimamos que es una función donde la función de regresión lineal que nosotros calculábamos antes es simplemente una parte, es simplemente una parte de la función logística, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que la probabilidad aquí es P. Y lo que nosotros estimamos con la función de regresión lineal es el logaritmo de la razón de azar o la tasa de azar. ¿Qué es lo que es la tasa de azar? La tasa de azar es la probabilidad de éxito en relación a la probabilidad de fracaso, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros obtenemos directamente es el logaritmo de la tasa de azar, por lo tanto de la función de regresión lineal. Las variables explicativas son exactamente las mismas. Entonces vamos a estimar el modelo de probabilidad lineal, el modelo Logit y el modelo Probit. En el modelo Probit, perdón, vamos a tener que acá. El modelo Probit tenemos que la probabilidad en este caso sería una probabilidad de distribución normal. ¿Y qué es lo que es la función de regresión? La función de regresión lineal, en este caso, es el argumento de la distribución normal, ¿de acuerdo? Que le llamamos Z. ¿Qué es lo que sería Z? Z simplemente es la función de regresión lineal, pero en ese caso es el argumento de la distribución normal. Entonces, estimando Z, nosotros podemos obtener la probabilidad de éxito o que la empresa exporte. El 1,96 clásico. ¿Queda claro, chicos? Esto es súper easy, ¿no? Vamos a ver que es muy sencillo de utilizar. Alternativamente o adicionalmente, para identificar las restricciones del modelo para el test, si puede explicarlo por favor en el modelo de ejercicio, lo ingreso, me enredé cómo identificarlo. Las restricciones del modelo para el test. A ver, ¿cuál test? Nelson, ¿a qué test te refieres? Nelson, ¿para el test de show? Claro. Ya, déjame ver, avanzar con esto y lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Adicionalmente vamos a estimar un modelo para detectar heterocedasticidad, que esto es muy simple, vamos a estimar el logaritmo de los salarios en función del logaritmo de las ventas, el logaritmo del capital y el sector económico, y vamos a analizar la heterocedasticidad mediante la prueba gráfica, el test de White y el test de Broich-Pagan. Y los datos son exactamente los mismos datos que hemos usado hasta ahora y vamos a usar Stata. Eso, chicos, con respecto a lo que vamos a hacer hoy día en el laboratorio. Voy a cerrar la PPT al tiro y ya no la vamos a usar más. Y aquí lo que tenemos es Stata y aquí los datos están en los datos del laboratorio pasado, deberían usar. Yo aquí tengo un do file, se los voy a compartir. Los datos son los mismos datos del laboratorio pasado.
están en unidad 4, el laboratorio debería ser el laboratorio del 29 de abril. Del 29 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, chicos, es aquí habilitar nuestra hoja de trabajo. Entonces vamos a decir a File, donde dice Log, vamos a decir Begin, y vamos a decir aquí viernes. Profe, ¿podría Dime. compartir la pantalla del Stata como vaya iniciando todo, por favor? Ya. Viernes, déjame. Déjame compartir. Acá. Ahí. Los datos del 29 de abril. Entonces, ¿se ve la hoja de Stata? ¿Se ve? Chicos. Ahora sí, profe, gracias. Ya, entonces nos vamos acá donde dice File, donde dice Log, dice Begin. Pinchamos acá y vamos a decir aquí viernes. Le ponemos un nombre, viernes 13 de mayo. Viernes 13 de mayo. Y guardar. Entonces todo lo que hagamos va a quedar aquí, va a quedar guardado en esta hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir al do file. Yo aquí tengo un do file creado. Lo voy a compartir con ustedes. Y open. Mi do file se llama viernes 13 de mayo. Lo voy a compartir. Y lo vamos a... lo voy a agrandar la letra. Aquí vamos a bajar esta barrita. ¿Se ve bien el do file o necesitan la letra más grande? ¿Se ve bien el do file o quieren la letra más grande? Aquí le voy a poner con letra 14. ¿Se ve bien? Ya. En el do file habíamos dicho en Stata, aquí ¿se ve bien el do file? Sí, ¿dónde está ese documento, profe? ¿El file? El do file no está en aula, no está en aula. Lo voy a compartir con ustedes porque lo hice ahora en la tarde. Ah, ya, ok. Mientras esperaba la clase hice el do file, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí todos los comentarios se ponen con un signo peso. Es raro que los comentarios se pongan con signo peso, pero a algún informático se le ocurrió hacer eso y tenía por ese muchos signos peso aquí en la cabeza. Entonces, claro. Claro, porque no sé por qué, porque generalmente eso se le pone un porcentaje, pero no sé por qué viene el signo peso. Bueno, entonces tenemos modelos probabilísticos, la probabilidad de exportar, eso es lo que vamos a estimar, y el primer modelo 1, la probabilidad lineal. Entonces decimos regress la DAMI 1, la DAMI 1 toma el valor 1 si la empresa exporta y 0 si no exporta, en función del logaritmo de las ventas, el logaritmo del capital y de la ocupación, el número de ocupados mujeres, ¿de acuerdo? Esto es el número de empleados mujeres que tiene cada empresa, porque tenían empleados mujeres y empleados hombres. Este sería el número de ocupados mujeres y el sector económico, si es el sector de alimentos o no. Guardamos la estimación. Le decimos Estimate on Store, modelo 1. Con el comando StatBCE, lo que queremos decirles es que nos despliegue la matriz de varianza y covarianza, ¿de acuerdo? Con el comando BIF, ¿qué hacíamos? ¿Para qué usábamos el comando BIF? Para ver la multicolinealidad, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que con el comando BIF veíamos la multicolinealidad? Entonces vamos... La factor de inflación de varianzas. En inglés sería Variance Inflation Factor. Entonces, factor de inflación de varianza, al revés, BIF. Sería FIF en castellano. FIF. ¿Sí? BIF. Violencia intrafamiliar. BIF. Las víctimas de BIF, ya. Entonces, aquí vamos a analizar la multicolinealidad. Después vamos a predecir. ¿Qué vamos a predecir? Fíjense que predict es para predecir y aquí el nombre que yo le voy a poner acá a la variable que yo voy a predecir
es P sub 1, sería la probabilidad 1, sería la probabilidad lineal, lo obtengo directamente del modelo de probabilidad lineal. Y coma x beta, esto es simplemente que utiliza el modelo de regresión lineal para predecir. Después vamos a estimar un modelo logit. El modelo logit es exactamente el mismo, fíjense que es exactamente el mismo modelo, pero aquí la función de regresión lineal es un argumento de la función logística. Entonces, ¿cómo llamo al modelo logit? Simplemente con logit. Lo guardo, estimation store modelo 2. También voy a desplegar la matriz de varianza de covarianza. ¿Qué vamos a predecir acá? Lo que estamos prediciendo acá es el logaritmo de la tasa. Esto estamos prediciendo el logaritmo de la tasa de azar. Para encontrar la tasa de azar, aquí recuerden que esto es un exponencial. Esto es un exponencial. Por lo tanto, para generar la tasa de azar, encontrar la tasa de azar, yo tengo que, si esto es el logaritmo natural de la tasa de azar, para encontrar la tasa de azar tengo que usar la función, el antilogaritmo, que es el exponencial elevado a ese argumento. ¿Queda claro, chicos? Esto sería el EGOR. ¿De acuerdo? Entonces la tasa de azar es el exponencial de el EGOR. ¿Queda claro eso? El comando gen es generar. Generar, generate. ¿Queda claro, chicos, lo que estamos haciendo acá? ¿Queda claro? Bueno, ¿cómo obtenemos la probabilidad en este caso? La probabilidad la obtenemos como la tasa de azar, la razón entre la tasa de azar y 1 más la tasa de azar. Esa tasa de azar sería tita, ¿de acuerdo? Esto nos da el valor de tita gorro. Por lo tanto, P partido por 1 menos P. Entonces, para encontrar P, tenemos que esto es tita dividido por 1 más tita. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el modelo 3? El modelo 3 sería nuestro modelo Probit. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos Probit, aquí cambiamos la instrucción. Regress, mínimos cuadrados ordinarios. Logit, modelo Logit. Probit, modelo Logit. La regresión es exactamente la misma. Recuerden aquí que esto es el argumento de la función probabilística, la función Probit. ¿De acuerdo? Guardamos la estimación, la matriz de varianza y covarianza, vamos a predecir, le llamamos esa predicción IE3. Esto sería el Z. Z es el argumento de la función normal, la distribución normal. ¿Y cuál sería para encontrar la probabilidad? Hacemos generar P3, la tercera probabilidad sería la normal del argumento de Z, que en este caso es I3. La función de distribución. La primera probabilidad es lineal. La segunda probabilidad es una función logística, que es el exponencial. La tercera es una distribución normal. Entonces lo que tú obtienes en la segunda es la regresión lineal es el argumento de la función logística. Lo que tú vas a acá es la razón de azar. La probabilidad sería la razón de azar dividido por 1 más la razón de azar. En la función Probit, lo que tú estimas es el argumento de la distribución Probit. Para encontrar la predicción, tú predices el argumento, y para encontrar la probabilidad, calculas la normal de ese argumento. ¿Queda claro, chicos? ¿Quieren hacerlo, copiarlo, para que lo hagan? No, esto no lo he mandado, no lo he mandado. ¿Ya? A ver. A ver, déjenme ver cómo lo podemos hacer. Guardarlo, claro, lo que pasa es que no es tan simple porque aquí tengo muchas cosas abiertas. Entonces, por correo o por chat. Por el chat. Lo voy a hacer por el chat mejor.
déjenme por el chat. Aquí porque aquí tengo stata, actividad 1, actividad 2, fecha, aquí está, el viernes 13 de mayo, DU. Ahí está, ya lo mandé. Ya, entonces ahí está el do file. Compartan. No sé qué le pasa. ¿Por qué se conecta con.? A ver, ¿cómo se los mando a ustedes? Lo van a ver por WhatsApp. Lo que pasa es que tengo muchas ventanas abiertas. Déjenme ver si me puedo meter aquí al correo. No quiero cambiar mucho porque si no quizás, ¿qué va a pasar? A ver, correo electrónico, Sansano, email Sansano DTI. Ah, no, es que aquí me pide todos los correos habidos y por haber. Ya, ya. Ya. Tú estás tratando de entrar, pero yo lo tengo abierto esto. Esto está, puedes llegar y entrar. Sí, lo que pasa es que cuando uno se conecta después de que te manda un archivo, no ve el archivo. Ah. Ya, lo voy a mandar de nuevo. Ya, ahí. Oye, aquí pasa que hay un control, alumnos que están en control de macro aquí. Claro. Que no había otro día, porque ellos tienen, estos alumnos de la mañana tienen vacaciones la próxima semana. A diferencia de ustedes. Ya. Ya. Muchos tenían la duda esto de los 200. Eso sería su oferta agregada, que es la producción. Oye, la ayudante también está lidiando aquí con 102 alumnos. No, Cristina, que se llama Cristina Pocrán. Ella debería haber sido la ayudante de econometría. Lo que pasa es que este semestre no podía porque tenía muchas ayudantías, pero ella es buena ayudante. Sí. No, y Cristina. Ah, era buena. Sí, Rodrigo, voy a hablar con Rodrigo porque me debería haber avisado si él no hubiese podido, yo les habría hecho la clase del miércoles, chicos. O sea, en una situación así, dado que tienen la ayudantía, dado que tienen certamen, yo lo habría hecho. No puede ser porque eso es, claro, o sea, para eso es justamente la ayudantía. Bueno, ya, entonces ya tienen el do file. ¿De acuerdo? Entonces vamos a procesar este do file. Le decimos ejecutar y vamos a ver qué nos resultó. Ejecutar con el botón acá, aquí arribita, aquí la última flechita donde dice la hoja, tú aprietas la flechita y con eso le das ejecutar. Execute. ¿Te resultó? ¿No? ¿A los demás? Pero ¿cómo cargó los datos iniciales en la data? Creo que ese fue mi error. Están
Acá tienes que irte Y tengo a que la dar- última, acá, ahí es, execute. Ah, Ya, algo te no, ahí dio. está. A ver, ya aparece. Estaban los datos del 29 de abril. ¿Ya? Y aprieto este botón, ¿Ya? aprieto, ¿Ya? creo que hay una ventana abierta atrás y me dice ¿Qué es lo que te dice? no variables definidas. Ah, pero no tienes datos, tienes que cargar los datos primero. Ah, está otro archivo. Claro, tiene los datos, están en 29, en la carpeta del 29 de abril. Tú no estás haciendo nada. Pero conéctate algunos deditos. Pero yo te presto el pendrive, te presto un pendrive con Stata. Chicos, trabajen en que no tenga computador. Aquí yo tengo un pendrive. De hecho, siempre ando con un pendrive de más con Stata. Esas iteraciones, aquí el estimador que usan es la función de verosimilitud. Entonces lo que hace, este es un proceso de optimización. Entonces optimiza, va buscando, va iterando hasta buscar el óptimo. Eso es lo que hace, eso es lo que hace por nosotros el computador. El esclavo, eso es lo que hace por nosotros. Toma, aquí tienes, deberías tener Stata. Yo tengo UTSAN NA2, son los mismos datos, chicos. Lo que pasa es que yo los cargué de nuevo en mi computador, pero son NA2. Sí. Voy a subir esto, espérate. Ya, aquí tenemos la primera regresión. La primera regresión está acá. ¿Les resultó? La primera regresión, el R cuadrado. Aquí, chicos, quisiera puntualizar algo. Chicos, atiendan un poquito. El R cuadrado que nos da acá es bien bajo, 0,31, 31,7% el R cuadrado ajustado. Uno pensaría un R cuadrado de 31,7% es bajo, el modelo no es significativo. Sin embargo, el valor de F es 243,5. ¿Es significativo o no? Modelo. ¿Es significativo o no? El R cuadrado es 31,7%, el R cuadrado ajustado. Mi pregunta, si nosotros quisiéramos aquí, si quisiéramos, nos pidieran diagnosticar, hacer un diagnóstico, si el modelo es significativo como un todo o no, ¿qué diríamos? ¿Es significativo o no? ¿Es significativo, profe? Depende de la F. El R cuadrado es bajo, sin embargo, tenemos una F, un valor de F alto. Este modelo es significativo. Se rechaza la hipótesis nula que el modelo no es significativo. ¿Profe? ¿Por qué se Dime. Entonces, ¿la F de qué valor más o menos se considera que es como representativo, como alto? Es sobre, mira, si tienes una F sobre 50, deberías tener tu modelo a ser significativo. Depende del valor Y de tabla. independiente del otro indicadores. Porque aquí tenemos muchas observaciones. Fíjense que tenemos 2089 observaciones. Para un tamaño de n relativamente grande, el modelo va a ser significativo, a pesar de que tenemos un R cuadrado bajo. Interesante, ¿no? Se ve por el F, exactamente. La probabilidad, aquí tenemos que ver este F, ¿de acuerdo? Ese sería F que tendríamos que compararla con el valor de tabla, 243,5, para hacer la hipótesis nula.
Pero aquí te dice esa probabilidad mayor que F, esa sería como la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de no significancia estadística. Que es, claro, te dice que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de que el modelo no es significativo es 0. Entonces, por eso quería mencionar que es algo parecido que hicimos en la clase pasada, en un modelo que el R cuadrado era bajo, era 30%, paradójicamente el modelo puede ser significativo cuando tenemos muchos datos, ¿de acuerdo? Representa que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula es 0. Es 0, claro. Entonces el modelo es significativo como un todo. ¿De acuerdo? Eso es. Profe, entonces el valor de F, no el de R ajustado. Claro, porque lo que nosotros recuerden que F, voy a compartir, F sería igual a R cuadrado dividido por los grados de libertad por el número de parámetros. El número de parámetros del modelo que son 4, 1, 2, 3, 4, dividido por 4. Y todo esto 1 menos R cuadrado. Voy a compartir inmediatamente N menos K, que sería igual a 2084. 2084. Esto me quedaría F es igual a 0,31 72 dividido por 4, todo eso dividido por 1 menos 0,31 72 dividido por 2084. ¿Cuánto me da eso? La pizarrita. $242,03. 242,03. ¿Y cuánto sería el F de 5% de 4,2084? ¿Cuánto sería el F de tabla? Dime. Era sala híbrida. Era temporal, creo que era. El valor de la F de tabla, ¿cuánto les da? 2.37. O sea, esto es mucho mayor que 2.37. Eso quería mostrarles, chicos, que también estaba en un ejercicio que vimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? O sea, a pesar de tener un R cuadrado relativamente bajo, de 30%, 31%, el modelo es significativo. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque tenemos, la muestra es muy grande. Claro. O la F, el F, claro. O sea, no es que sea tu enemigo, pero es relativo porque es relativo al tamaño de la muestra. Esa es la F del modelo. Del modelo, claro. De la tabla. Claro, aparece la prueba T de cada una de las variables. Entonces, cuando nos piden calcular la significación estadística del modelo en su conjunto, usamos esa prueba F. ¿De acuerdo? No, S4 son los números, son K-1. K-1. Los cuatro parámetros beta, las 4 pendientes.
Son las cuatro, serían 4 variables. El beta que es 1, que es el de intercepto. Entonces K-1. Claro, porque lo que tú quieres ver si los pendientes son, si las variables son significativas. Los parámetros de las variables. ¿Fue una duda? Este tipo de datos, exactamente. Exactamente. Una salida. No, esto viene hecho. O sea, ustedes tienen que interpretar. Por ejemplo, aquí les dan estos datos, ustedes tienen que probar la significación estadística del modelo en su conjunto. Ahora, ¿qué parámetro no sería significativo acá? El sector, porque fíjense que acá el valor de t es 1,14, el valor de t mínimo es 1,96. En valor absoluto, sí, en valor absoluto. 96, el valor mínimo de t. Aquí la probabilidad de aceptar la hipótesis nula y que este parámetro no es significativo es 25,3%. Y nosotros aceptamos al 5% de confianza, o sea, esto es mucho mayor que el 5%. Claro, este no sería estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Todos los demás son significativos excepto el sector. Profesora, ¿en caso que tengamos que hacer así, tener el dato de la tabla, ¿usted nos va a dar el dato de la tabla? Yo les voy a dar el dato de la tabla, sí, yo se los voy a dar. Claro, yo se los voy a dar. Acá vamos a ver las probabilidades, ¿de acuerdo? Eso es lo que justamente voy a ver. Aquí tenemos la matriz de varianza y covarianza, lo que está en la diagonal son las varianzas, ¿de acuerdo? Fuera de la diagonal tenemos las covarianzas. Ese 242.03 debería ser el mismo. Claro, aquí el 200 es cuestión de decimales, claro, 200, claro, es cuestión de decimales, sí. Porque esto usamos 0,3172 y sí, es nada más que decimales, pero es lo mismo. O sea, el cálculo de ellos es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Acá, fíjense que aquí está la tablita de BIF. En la tablita de BIF me dice que la media del BIF del modelo es 1,66. ¿Con qué comparo yo eso? ¿Cómo sacábamos si esto tenía multicolinialidad o no? ¿Cómo sacábamos si esto tiene multicolinialidad o no? Recuerden que teníamos dos valores nosotros. Decíamos el índice de tolerancia, esto ya voy a compartir, índice de tolerancia Claro, el índice de tolerancia, ¿quién lo quiera? Era 1 menos el R cuadrado J, que el R cuadrado es el R cuadrado de la regresión entre variables explicativas. Y lo que era el BIF era igual a 1 por el índice de tolerancia. Y esto entonces era 1 dividido por 1 menos R cuadrado J. Entonces, si nos da un valor de BIF 1,66, si nos da un valor de BIF 1,66, ¿cuál sería el valor del R cuadrado? ¿Cuál sería el valor del R cuadrado? Tenemos que nos queda 1 es igual a 1,66 por 1 menos R cuadrado J. Entonces nos quedaría 1,66 R cuadrado J es igual a 1,66 menos 1 y nos quedaría que R cuadrado J sería igual a 0,66 dividido por 1,66. ¿Y cuánto es eso? $0,39. O sea,
queda que la correlación entre variables explicativas sería un 39%. Ahora, ¿existe correlación? ¿Existe algún grado de correlación? ¿Es muy alta? No, no es muy alta. Menos del 50%, claro. Menos del 50%. No es muy alta. Por lo tanto, podríamos decir que existe multicolinialidad. Existe algún grado, pero es muy leve, ¿de acuerdo? O sea, es menos de 2. Generalmente de 2 hacia arriba podrían decir que ya tenemos multicolinialidad. Por lo tanto, aquí fíjense que con un BIF, una prueba BIF de 1,66 diríamos que no existe multicolinialidad. Claro, pero sería una alta multicolinialidad cuando tenemos que corregir. ¿De acuerdo? Cuando tenemos que corregir. Recuerden que entre 2 y 5 nosotros podemos corregir, pero cuando tenemos más que 5 tenemos una multicolinialidad severa, muy alta, porque tenemos un R cuadrado del 80%, como dice tu compañero. O sea, cuando tenemos de 3 sobre 2 ya tendríamos que empezar a corregir. Sobre 2, pero bajo 2 sería muy leve. 2 nos da el 50%. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro, chicos, los que están en la casa? Parece que se fueron los que están en la casa. No, sí, aquí estamos, profe. Con miedo, pero estamos. Ya, entonces tenemos acá la prueba BIF de multicolinialidad. Ya, chicos, veamos el segundo modelo. Veamos el segundo modelo. El segundo modelo es el modelo Logit, ¿de acuerdo? Aquí hay una iteración, porque esto estamos usando la función logística que se usa el estimador de máxima verosimilitud, se usa acá, ¿de acuerdo? Entonces va iterando, porque este es un proceso de optimización. Va iterando hasta que encuentra el valor óptimo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la regresión, el número de observaciones. Aquí tendríamos la razón de verosimilitud, 722. Eso también es similar a la prueba F, ¿de acuerdo? La prueba del chi cuadrado, exactamente. Este es un chi cuadrado. Aquí está un pseudo R cuadrado que es 34,45% y este es el logaritmo de la razón de verosimilitud. Porque no es un R cuadrado propiamente tal. Entonces por eso se llama un pseudo R cuadrado. Es una aproximación, claro. Es una aproximación al R cuadrado. El Logit no puedes calcular el R cuadrado, exactamente. Entonces por eso que la interpretación es distinta, por eso se habla de un pseudo R cuadrado. Claro, ahora las pruebas T aquí son pruebas Z, estas son pruebas Z que son distribuciones normales, pero tienen el mismo significado de las pruebas T. Por ejemplo, todos estos tienen la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, en estos parámetros sería 0. ¿Cuál no es significativo? Es el sector, de nuevo. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula es un 86,6%, por lo tanto, esto definitivamente no es significativo. Todos los demás son significativos. ¿De acuerdo? Aquí los valores de los coeficientes cambian, pero porque cambian aquí es distinto, no obtenemos la probabilidad directa. En el modelo lineal nosotros teníamos que, fíjense que aquí el logaritmo de las ventas, si aumentaban en 1% las ventas, la probabilidad era 0,7%, ¿de acuerdo? De la probabilidad de que la empresa exportara. O sea, mayor ventas, mayor probabilidad de exportar. A mayor capital, mayor probabilidad de exportar. Y curiosamente, si tiene más empleo femenino, habría mayor probabilidad de exportar. ¿Por qué podría ser eso? A mayor empleo femenino podría haber mayor probabilidad de exportar. ¿Por qué podría ser eso? Es como raro, ¿no? Indistintamente, para mí, si hombre o mujer debían ser los productos que se hacen, no deberían afectar el exporte, a menos que haya un tema comercial, no sé. Es el país que va a exporte, es donde es más civilizado y haya más mujeres trabajando. Claro, pero estas son ventas, esto es para Chile. Podría ocurrir también, podría ocurrir, qué sé yo, que
el empleo femenino, ¿dónde se distribuye? Piensen ustedes, por ejemplo, estas son empresas procesoras de alimentos, qué sé yo, las que exportan flores, entonces que requiere más trabajo manual, digamos, entonces trabajo más delicado. Entonces, podría ser eso, pero habría que ver con más exactitud el tipo de empresa, ¿de acuerdo? Un programa de gobierno para impulsar el empleo. Claro, algún tipo de habilidad que se requiere, que se da más en las mujeres que en los hombres, digamos. ¿De acuerdo? Pero interesante en todo caso, les quería mostrar ese resultado. Bueno, aquí tenemos el modelo Logi, tenemos las predicciones, y aquí tenemos el modelo Probit. El modelo Probit tiene resultados similares. También aquí está la chi cuadrado, tenemos una chi cuadrado que cumple el mismo papel de la F, también es alto, y aquí tampoco el sector es significativo, ¿de acuerdo? Ahora me preguntan ustedes dónde están las probabilidades. ¿Cómo vemos las probabilidades? Para calcular las probabilidades vamos a hacer un summarize, ¿de acuerdo? ¿Cuál error estándar? Esta, ¿dónde? Ah, esa es la desviación estándar. Esa es la desviación estándar. Lo mismo, claro, eso es estándar, eso es la raíz cuadrada de la varianza. Ah, lo que pasa es que cuando tú quieres calcular la prueba T, va a ser el valor de beta gorro dividido por la raíz de la varianza o el error estándar. Entonces tú inmediatamente, si tú tienes acá el parámetro y tienes el error estándar, divides por el error estándar. Y con eso obtienes la prueba T o la prueba F. En cada uno de los casos. Esa es la desviación estándar. La desviación estándar, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos este coeficiente por la desviación estándar, obtenemos este valor. En cada uno de los casos. De nada. Entonces, vamos a calcular, fíjense que vamos a comparar las probabilidades. ¿Cuánto sería la probabilidad de exportar? Como la variable de exporta es una variable dummy, vamos a tener que la media de esa variable dummy sería la probabilidad de exportar. Entonces aquí teníamos la probabilidad lineal, P sub 1, la probabilidad que obteníamos por el modelo Logit, P sub 2, la probabilidad que obteníamos por el modelo Probit, P sub 3. Y por sorpresa, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto es la probabilidad real de exportar, efectiva de exportar? La probabilidad de exportar del conjunto de empresas, ¿cuánto es? 18,9%, pues la media, porque es una variable dummy. O sea, la probabilidad de que la empresa exporte sería 18,9%. La probabilidad lineal, ¿cuánto nos queda? 20%, o sea, hay un margen de error, obviamente, pero fíjense que la probabilidad de exportar que construimos porque calculamos por el modelo Logit, 20,1%. La probabilidad de exportar que calculamos por el modelo Probit, 20,0%, 20%. ¿Cuál de las probabilidades estimadas es la más cercana a la efectiva? Es la del modelo Probit, pero son bastante similares las tres. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que el modelo lineal me da algunos valores fuera de rango, o sea, tengo probabilidades negativas y la probabilidad mayor es más baja. Y eso es justamente el problema de la probabilidad lineal. Aquí tengo un menos 0,64, ¿de acuerdo? El modelo Logit voy a tener una probabilidad mayor 0,97, el modelo Probit 0,98 y las probabilidades menores son casi cero. Pero fíjense que los tres modelos me dan probabilidades bastante similares. Ahora, ¿cuál elegiría yo de las tres? ¿Y por qué? ¿Cuál elegiríamos? Probit, ¿no es cierto? El Probit. También aquí tenemos que ver otras cosas, pero podríamos elegir el Probit porque es más parecido, el que más se acerca al verdadero valor. ¿De acuerdo? El modelo Logit, el modelo de probabilidad lineal, no sería tan recomendable porque nos va a dar, aquí tenemos probabilidades negativas. ¿De acuerdo? El modelo Logit podría ser una segunda opción.
Pero fíjense que el más similar acá, el más cercano al verdadero valor, sería el modelo Probit. Dime. La dummy 1, la variable dummy, claro. Ese es el verdadero valor. Ese es el valor observado. Ese es el valor observado y los demás son los valores estimados. Entonces, si les dan a ustedes, mañana no van a tener un do file. Mañana van a tener lo siguiente. Ustedes van a tener un modelo Logit o un modelo Probit de este tipo. ¿Cómo sacarían del modelo Logit? Este es un modelo Logit. ¿Cómo sacarían ustedes? Calcularían, ¿qué es lo que van a calcular de acá? Si les dan los valores de X1, X2, X3, si les dan los valores, ustedes van a tener un igorro. ¿Qué sería ese igorro? El argumento de la función logística. Tendrían el logaritmo de la función logística. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que sacar la razón de azar. ¿Y cómo sacan la razón de azar? Con el exponencial. A ver. Es lo mismo que hicimos aquí en el do file. Eso está en el do file. Eso está en el do file. ¿De acuerdo? Eso lo hicimos paso a paso con el do file. Ustedes tienen que hacer la predicción. Mañana no van a tener stata ustedes. Entonces, ustedes tienen en el modelo Logit, ustedes tienen el logaritmo de la función logística, ¿de acuerdo? Esto sería igual, va a ser igual a beta 1 gorro más, voy a usar dos variables solamente, ¿de acuerdo? Para hacer simplificar. Entonces, esto sería igorro. La función de regresión muestral es esto, igorro. Beta 1 gorro más beta 2 gorro x2. Si tenemos estos valores y nos dan, por ejemplo, suponiendo que x2 es igual a 10, vamos a simplemente, voy a compartir, chicos, la pizarra con sus compañeros. Suponiendo que nos dan los datos, nosotros estos datos son conocidos, ¿de acuerdo? Estos datos son conocidos y tenemos que nos dan un valor de x. Entonces vamos a poder calcular igorro. ¿De acuerdo? Tenemos igorro. Igorro sería igual a beta 1 gorro más 10 veces beta 2 gorro. Tenemos un valor. Eso van a aparecer en el stata, ¿de acuerdo? Y van a tener los valores, la variable explicativa. Entonces, ¿cómo sacamos? Nosotros necesitamos tita gorro, que es igual a pi gorro dividido por 1 menos pi gorro. ¿Cómo calculamos tita gorro? Tita gorro va a ser igual al exponencial de i gorro. Con el exponencial de i gorro sacamos tita gorro. Y si tenemos tita gorro, tenemos que p gorro es igual a tita gorro dividido por 1 más tita gorro. Hacemos el camino inverso. Y esto es con la función Logit. Y el logaritmo de tita. Y estimado es el logaritmo de tita. Claro. Esto es igual al logaritmo natural de tita gorro. La inversa con una función Probit. La función Probit. Con la función Probit. La función Probit tenemos que z gorro es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro por x2, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que z gorro, vamos a tener que la probabilidad es simplemente la distribución normal de z gorro. Si tenemos z gorro, lo calculamos con la predicción y a partir de la predicción calculamos ese z gorro, es el argumento de la normal. Entonces mañana, ¿qué van a tener ustedes?
van a tener el exponencial, eso lo sacan con una calculadora o con el celular. La distribución normal la van a tener. Mañana van a tener la distribución normal, la T y la F. ¿Queda claro, chicos? Profe, Dime. una duda con el stata en realidad. ¿El beta 1 sería como la constante que arroja la tabla del stata al final? El beta 1, claro, es la constante. El beta 1 gorro es la constante. Ya, El beta- díganos. Dime, a ver, repíteme lo último. La otra duda que tenía, porque uno era la constante, que al final aparecía como que un bajo const. Ahí asumí que esa era la constante. Y lo otro es que en este ejemplo como específico, lo que dice la parte ocupacional, Ujú. ese coeficiente ¿a qué correspondería? Porque más o menos sé que los coeficientes de las otras variables están en el modelo de la PPT que nos mostró, pero la ocupacional como que me dejó perdido. El coeficiente de la ocupación. Lo que pasa es que eso se refiere al número de la variable ocupacional se refiere al número de mujeres empleadas, porque Ya. en la encuesta diferencia entre los trabajadores hombres y trabajadores mujeres. Entonces, simplemente como estadística, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros le incluimos para ver si había una diferencia entre los empleados hombres y mujeres en la probabilidad de exportar. Y te sale un parámetro positivo bastante alto, significativo. Entonces quiere decir que a mayor número de empleadas mujeres habría mayor probabilidad de exportar. Perfecto, ahí me quedó claro. Pero no entraría en este caso en el I-gorro, por decirlo así, ese coeficiente. Serían los otros coeficientes. O sea, si te el- piden calcular todo, tendrías que considerarlo, digamos. como meterlo dentro de una variable. Claro, claro. O Porque sea, para estoy hacer asumiendo que los coefficientes serían los betas, por eso le está los consultando. coeficientes son los betas. O sea, tú tienes que, para hacer una predicción, tienes que considerar todos los betas. Ya. Para hacer la predicción tienes que considerar todos los betas. Lo que pasa es que usamos una sola variable explicativa para simplificar, digamos. Entonces, para que ustedes los puedan calcular a mano. ¿Queda claro, chicos? Eso es la probabilidad. P gorro es la probabilidad. La probabilidad de éxito. Que en este caso ustedes la encuentran indirectamente. Eso es la distribución normal. Esto es la distribución normal. Claro, distribución, claro, con el Z esto está tabulado. Esto está tabulado, entonces ustedes tienen la distribución normal, tienen el argumento, tienen en la columna, la primera columna, tienen la probabilidad, tienen Z, tienen acá los decimales y tienen en la tablita tienen la probabilidad. En la distribución, claro, ustedes entran directamente a la tabla, en la probabilidad normal. Yo mañana les voy a traer las tablas, se las voy a traer aquí físicamente para los que estén aquí en la sala y se las voy a subir en aula, se las voy a subir por chat a los que estén remotos, ¿de acuerdo? Para que todos usemos la misma tabla, pero yo les voy a dar los valores. Eso es con respecto a los modelos. Estos modelos no son muy complejos, chicos. O sea, la idea es entender bien la lógica y obviamente entender la salida de stata. La chi cuadrado es equivalente a la f. Entonces, la chi cuadrado es equivalente a la f. Entonces, simplemente nosotros tenemos que comparar el valor que nos dan con la chi cuadrado de tabla al 5%. Si esa chi cuadrado del tabla que nos dan es mayor que la chi cuadrado de tabla, el modelo es significativo al 5%. ¿Qué más? Aquí déjenme que se me perdió mi puntero. Se volvió loco el puntero. Profe, otra consulta cortita aprovechando eso que dijo. Dime. Nosotros habíamos calculado una F para el primer modelo, pero en la tabla de stata arriba aparecía igual la F de 2000 y algo creo y 4, que era el primero que vimos. Sí. Había una pequeña diferencia, pero esos son por los decimales. Por decimales, ¿verdad? Claro, son pequeñas diferencias por decimales, pero básicamente es lo mismo.
Ya, profe, gracias. O sea, en ambos casos tú tienes que el modelo es significativo como un todo. Bueno, ¿queda claro, chicos, con el modelo Probit? Los modelos probabilísticos, ¿quedan claros? ¿Sí? ¿En la multicolinealidad queda claro? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, esto lo vamos a construir entre todos. Vamos a hacer un segundo do file. Y aquí lo que vamos a estimar es modelo con heteroceasticidad. Modelo con heteroceasticidad. ¿De acuerdo? Heteroceasticidad. Y vamos a estimar regreso el logaritmo de los salarios, el wages que llamamos. Déjenme ver cómo se llaman los salarios. Wages, ¿ya? Vamos a usar el logaritmo de las ventas, logaritmo del capital, y vamos a hablar de sector. Sector, ¿de acuerdo? Y estimamos, estimation store, modelo 1, stat BCE, BIF. Vamos a calcular la predicción. ¿Estos son? Sí. ¿Dónde? Logaritmo, wages. Vamos a hacer la predicción. Aquí voy a borrar lo que teníamos antes, en la predicción de antes, para que no haya. Voy a borrar con el comando drop. Voy a borrar aquí lo que habíamos calculado para que no nos complique. Y 3 y 2. Y 2, ¿de acuerdo? Drop. Con el drop es borrar, bajar, drop. Con drop y voy a P1, P2 y P3. Y guardamos. Porque en MATLAB yo podía recalcular sobre recalcular, pero aquí no me acepta, en Stata no lo puedo hacer. Entonces vamos a hacer la predicción acá, ¿de acuerdo? La predicción para justamente ver, hacer la prueba gráfica. Entonces vamos a hacer la predicción. Vamos a decir que la predicción de la variable dependiente como x predict y E1, x beta, xb. Vamos a hacer la predicción predict el residuo res1 y le vamos a llamar residuals. Esta es la predicción de los residuos, ¿de acuerdo? De los residuos. Esta es la predicción de la variable dependiente, la función de regresión muestral. Esta es la predicción de los residuos. Y vamos a hacer generar residuos 1, 2, que es el residuo al cuadrado. Res 1, 2. Esto es igual a res 1. Aquí, déjenme buscar el sombrero. Sombrero, ¿dónde está? Acá. No. Control Alt. Ahí. Residuo al cuadrado. Y hasta ahí nomás. Dime. Espérate, ahí. Coma, claro, coma, XB, claro. Eso, porque... claro, porque lo que pasa es que el XB esto utiliza la notación matricial. X beta es la función de regresión que tú estimaste. Entonces, coma XB lo que está diciendo es que haga la predicción de la regresión estimada. Esta es la predicción, tú estás calculando la función de regresión muestral. Si tú le dices predict el residuo, el nombre de la variable, coma residuos, es la predicción de los residuos. Claro, con el vector beta.
Los vectores de los beta, exactamente. Exactamente. Entonces lo vamos a guardar y le vamos a llamar, esto era viernes 13 de mayo y le llamamos 1. Y hasta ahí tenemos el weight, el tal sector, estimate install modelo 1, stat bc, if predict y residuals y cargarlo. Veamos qué es lo que nos dio. ¿Qué es lo que nos dio? Aquí tenemos entonces el modelo. Fíjense que el R cuadrado aquí es bastante alto, 75,24%, el modelo, el R cuadrado ajustado. Hay una relación muy positiva entre el logaritmo de salarios y el logaritmo de las ventas, también con el logaritmo del capital. El sector es significativo ahora, pero es negativo. O sea, quiere decir que, ¿qué quiere decir que el coeficiente de sector, estos son los sectores de alimentos, tenga un coeficiente negativo? Aquí tenemos, o sea, diríamos que el sector de alimentos paga salarios más bajos, en promedio. ¿De acuerdo? O sea, el sector de alimentos paga menos salarios que los otros sectores. ¿De acuerdo? Que los textiles, aquí estamos comparando sector de alimentos con sectores textiles, sectores metalmecánicos, por ejemplo. Entonces, el sector de alimentos pagaría salarios más bajos que los textiles y otros sectores. Mayor valor agregado, más elaborados. Eso sería esta interpretación. También los que venden más, las empresas más grandes pagarían mayores salarios, las empresas con mayor capital pagarían mayores salarios. ¿De acuerdo? Es significativo en su conjunto, ¿de acuerdo? El modelo es significativo como un todo. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula de no significancia es 0. Y todos los coeficientes son significativos al 5%. Hasta aquí el sector, ¿de acuerdo? Matriz de varianza y covarianza y tenemos la prueba BIF. La prueba BIF ahora 1,86. ¿Existiría multicolinealidad? No. Porque es menor que 2, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la heterocedasticidad? Vamos a hacer la prueba gráfica. Tenemos los residuos al cuadrado y tenemos la predicción. Espérate, déjame. ¿Qué error les repitió? ¿Qué es lo que les dice como error? Está definido, tienes que borrarlo. Está definido, y por eso te da error. Por eso hay que borrar el IE1, a lo mejor lo tienen definido ya. Entonces tienen que fijarse si lo tienen definido. Por eso tienen que hacerle drop. Tienen que, eso es lo que les decía, que en MATLAB yo puedo reescribir las variables una y otra vez. MATLAB me la reescribe una y otra vez. Ese es el pecado que tiene MATLAB, es que de repente te escribe por encima de la misma variable. Stata no permite eso. Si tú la tienes creada, no te la vuelve a crear, te arroja un error. Entonces, en ese sentido, de alguna manera es mejor, pero tiene la incomodidad que si tú la tienes creada, te va a arrojar un error. ¿Pudiste hacerlo? ¿Cómo se borra, profe? Dime. ¿Cómo se borra? Con drop. Sí. Drop. Lo escribo en el comando, ¿no? ¿Verdad? Claro, comando con todo con minúscula. D-R-O-P. ¿Pudiste hacer algo? No, profe, no. Este no funciona, me traté de meter de allá y la verdad no funciona. Era temporal y temporal. La temporal y temporal. Dime. A ver, espera, déjame a ver en qué tienen, a lo mejor lo estás residuo 1. ¿Dónde tienes el do file? ¿Dónde tienes el do file? Residuo 1, residuo 1, residuo 2, residuo ya. ¿Tienes do file? Ya.
y hazle un summarize. Summarize. Enter. Y acá, ya, ahí tienes, borra todo. Porque, claro, ya. No borres todo. Claro, entonces vas a borrar. Vas a borrar drop res 1. Res 1, 2. Res 1, 2. Y IE. IE1. Ya. Y ahora guarda. Tienes que guardar. Ahí. Cambiar. Y ahora corres el do file. Y listo. ¿Les resultó? Dime. ¿Ah? No, pero por eso que del pendrive que yo te pasé. Claro. ¿No lo tienes? Ah. Esto tiene un montón de cosas, pero esto tiene stata. Toma. Dime. Claro, no hay multicolinialidad. No hay multilinealidad. 2, ese es como el punto de inflexión porque es 50%. Claro, pasando hasta 5 Hasta, es leve. claro, y ya sobre 50% se puede hablar de multicolinialidad. O sea, siempre puede haber una correlación, pero esa correlación es muy baja. Entonces, cuando se habla de multicolinialidad, es cuando es sobre 50%. Ahí se ve perfecto. Cuando es cercana a 1, es perfecta. Cuando es 1, es perfecta. Cuando tienes 1, es perfecta. Pero cuando tienes sobre 50, o sea, hasta 80% diríamos que es leve. Sobre 50%, sobre 80% ya es muy grande. Bueno, ¿Profe? entonces pudieron estimar. Profe, Entonces, disculpe. dime. En el stata me dice que la variable no está definida en el regreso. ¿Usted cree que podría mandar el do file que acabamos de hacer igual por chat? A lo mejor me equivoqué en una S de más o un espacio de más. Ya, a ver, déjame ver el do file. Déjame ir al do file. Acá. Esta. Sí, yo lo tengo, según yo, igual, pero en el regreso a mí me dice que no está definido. Ya, la voy a mandar. Déjame por chat. Aquí. Ahí está. Ya. La acabo de mandar. Bueno, si a los que ya calcularon, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tenemos los residuos al cuadrado, entonces podemos hacer un gráfico que le vamos a llamar plot. Plot. Entonces vamos a decir residuos 1, 2 y la predicción, que es IE1. ¿Y qué es lo que deberíamos obtener? Vamos a obtener un gráfico en que aquí tenemos la predicción lineal y aquí tenemos el residuo. Esta sería la prueba gráfica. Si no hay ninguna relación, nosotros deberíamos ver una línea de puntos como estas dos de abajo. Pero ¿qué es lo que nos indican estos puntos? Aquí que hay un cierto patrón, ¿de acuerdo? O sea, este patrón, ya sea que hay creciente, algunos puntos se nos escapan. Las líneas de abajo dirían no tenemos multicolinialidad, no tenemos heteroceasticidad, tendríamos homoceasticidad. Pero este patrón, o sea, esto podría ser una curva o una recta creciente, y por acá esto sería algo decreciente. Entonces estos puntos que se me escapan podrían estar sugiriendo que existe heteroceasticidad. ¿Queda claro, chicos? Vamos a comprobar con el test de White. El test de White tenemos que, el test de White simplemente se llama White TCT. Aquí no lo tenemos, el test de White tenemos que cargarlo. Entonces nos vamos a ir donde dice Help
nos vamos a ir donde dice help, nos vamos a ir a search y vamos a escribir aquí white test, donde dice, espérate, déjame subir. Aquí arriba, aquí arriba donde dice help, donde dice help nos dice search, buscar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Nos dice las palabras clave. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir white test. White test y le digo OK. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Aquí me entrega una hojita. ¿De acuerdo? Entonces aquí me dice todos los tests posibles y acá abajo me dice, voy a pinchar que son los test de heterocesticidad. Perdón, que tengo acá. Vamos a abrir esta hoja, esta ventana. White test, por menor, Bartlett, time series, aquí está. Mire, aquí tengo, busco en mi hoja de la ayuda y me dice SG137. Me dicen test para heterocesticidad en la distribución de los errores. Me dice help, Broyce Pagan, white test, TCT. Sí, instalado. Pincho con la manito. Pincho con la manito y me dicen que voy a bajar acá. Acá tengo que cargarlo con SG137, ¿de acuerdo? Entonces, con ese SG137 me abre esta ventana. Entonces dice, say help, Broyce Pagan, help white TCT. Click here to start. Entonces vamos a instalarlos. Y tendríamos ahora, pues deberíamos poder usar el test de White. Vamos a ver si nos instaló el test de White. Entonces ahora White TCT, si está instalado, aquí me da el test de White. Esto es una iteración, ¿de acuerdo? Esto es una iteración. Entonces me dice, el test de White, recuerden que es un chi cuadrado. La chi cuadrado que me calcula el modelo es 510,3. La chi cuadrado de tabla con 8 grados de libertad, la que tenemos que calcular. Esto debería ser menor que este valor. Este valor es muy alto. Si la chi cuadrado que yo obtengo, recuerden que esto es n por un r cuadrado de una regresión auxiliar. Si ese valor, 15,5. Si ese valor es bastante mayor que 15,5, quiere decir que rechazamos la hipótesis nula de homoceasticidad. Ese es el valor de la tabla. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Les voy a entregar los datos, algunos se los voy a dar y otros se los voy a entregar. Por ejemplo, la normal se los voy a dar la tabla, para que ustedes lo busquen. ¿Qué otro test vamos a usar? El test de Broyce Pagan. Aquí simplemente vamos a escribir el comando bpagan, y tenemos que decir cuáles son las variables que nosotros pensamos que crean la heteroceasticidad. Entonces vamos a usar eleventas, déjenme ver si es eleventas o eleventa, LK, y ¿qué más? Sector. Y desplegamos. Aquí también esto me da una chi cuadrado. La chi cuadrado que me entrega es 247 y la chi cuadrado de 3 es bastante más bajo. Por lo tanto, también, o sea, esto me corrobora que encontramos heteroceasticidad. Pero fíjense que qué ocurre si nosotros tomamos el test de Broyce, aplicamos el test de Broyce Pagan, pero con solamente logaritmo de las ventas.
la chi cuadrado aquí es 3,4 y la chi cuadrado de 1, ¿cuánto es? O sea, fíjense que aquí no rechazo la hipótesis nula. Entonces el logaritmo de las ventas no me causa la heterocedasticidad. ¿Cuáles serían las causantes de la heterocedasticidad? El logaritmo del capital y el sector. Interesting, ¿no? ¿Queda claro, chicos? Tengo una Acá, duda. dime. Me perdí. En los test, cuando uno lo ingresa en el Stata, entrega el valor calculado y al lado del p-value el valor por tabla, se supone, ¿no? Claro, el valor por tabla es el valor de la chi cuadrado con los grados de libertad. Entonces tú tienes que calcular ese valor en la tabla. Tienes que calcular esa chi cuadrado con esos grados de libertad de tabla y comparar ese valor que te dan con el valor de la tabla. Ya, y ese no es el valor que está a la derecha, ¿o sí? Esa era mi duda. Ese es el valor de p-value, pero es el valor de tabla es este. Este es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula solamente. Ah, ya, perfecto, ya hace la comparación. Vale. Pero el que tengo que buscar en tabla es el que me aparece ahí con los grados Es de el libertad. que te dice la chi cuadrado con los grados de libertad. Ahora, lo que explicaba es que el test de Breusch-Pagan calcula la heterocedasticidad en función de las variables explicativas que tú crees que te están causando la heterocedasticidad. Si nosotros le damos acá las tres variables explicativas, logaritmo de las ventas, logaritmo del capital y sector, nos dice que existiría heterocedasticidad, pero no sabemos cuál de ellas o cuáles de ellas son las que causan la heterocedasticidad. Para probar, probamos solamente una, logaritmo de las ventas. Y aquí nos dice, el test de Breusch-Pagan nos dice que la chi cuadrado aquí sería menor que la chi cuadrado de tabla. Por lo tanto, en este caso, rechazamos, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí estaríamos diciendo que el logaritmo de las ventas no es el causante de la heterocedasticidad. O sea, aquí... ¿Ya? Claro. Entonces, ¿cuál sería el culpable? El culpable es el logaritmo del capital. ¿Quién es el culpable? Esa sería nuestra pregunta. ¿O quién es la culpable? La variable logaritmo del capital. ¿Por qué me sirve esto? Porque cuando... La diferencia del modelo, o el chi del modelo es mayor que el chi de tabla, esos son los culpables. Esos son los culpables, claro. ¿Y para qué me sirve? Porque cuando yo quiero corregir, yo necesito saber cuál es la variable con la cual voy a corregir. Exactamente. ¿Queda claro, chicos? Eso no lo podemos ver acá porque no está tabulado. Tendríamos que hacerlo a mano, dividir la muestra, sacar los valores del centro y todo eso. Pero estos sí están tabulados en Stata. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Les gustaron los tests? ¿No? ¿No les gustaron? Sí, sí, no, Mañana. En el caso de que hay esta variable esté frenando la heterocedasticidad, se meten estos datos. Claro, pueden ser los datos como eso que te dicen que los datos, por ejemplo, existen errores en algún momento. Imagínense que los datos, estos son datos del INE. Entonces el INE, estos datos provienen de empresas, provienen de facturas de empresas, provienen de... Imagínate que en alguna empresa los datos están mal digitalizados. Entonces produce la heterocedasticidad. Pero generalmente es un tema más bien estructural, digamos, en el sentido de que cuando tú tienes empresas de distinto tamaño, mientras mayor sea mientras más heterogénea, tengas empresas de distintos tamaños, más probable que tengas heterocedasticidad. Porque aquí en la ENEA tienes empresas grandes y empresas chicas. Entonces, obviamente, hay una dispersión, y esa dispersión se te traspasa a la dispersión de los errores. ¿Cómo puedo corregir para no tener Lo que calculas tú es ponderar por la variable que te causa la heterocedasticidad. Cuando tú ponderas por esa variable, como tú le introduces la heterogeneidad,
se te corrige la heterocedasticidad. Heterocedasticidad. La varianza de los errores, la varianza de los errores va cambiando, porque el supuesto es que la varianza de los errores es constante para toda la muestra, para todas las observaciones. Y lo que ocurre es que nosotros encontramos que la varianza de los errores va cambiando, observación a observación. Entonces, que hay algunas observaciones más dispersas que otras. Y eso hace que el estimador tenga más dispersión y que obviamente sea menos estable. Si es menos estable, no me sirva para predecir. Es una provisión, no es mélilla, no es eficiente. Y por lo tanto, tu predicción es más pobre. Si queremos predecir la inflación del próximo mes, va a ser un desastre. No nos van a contratar, nos van a rechazar nuestra predicción. ¿De acuerdo? Eso sería... chicos, vamos a quedar hasta acá. Yo les recomiendo, ya es tarde, yo les recomiendo, mañana no van a tener un ejercicio matemáticos. Se los voy a mandar por chat. Se los voy a mandar por el chat. ¿De acuerdo? Les voy a el archivo de la pizarra. Aquí tengo, chicos, lo que les voy a mandar es el archivo de la pizarra. Están todas las imágenes de la pizarrita, todo lo que hicimos en la pizarrita, se los voy a mandar, ¿de acuerdo? No tengan miedo mañana, el control va a ser muy experimental, no van a tener que hacer nada ustedes con Stata, pero sí analizar las salidas de Stata, ¿de acuerdo? Eso. A ver, eso es lo que te asusta. Ya, a ver, esto es el chat. Mañana pueden usar un formulario que sea, por favor, no sea, que sea discreto, que sea discreto. Aquí está, captivo. Captivo es... Avíseme que haya llegado captivo. Lo que pasa es que pueden usar eventualmente computador para hacer cálculos, pero van a hacer cálculos simples, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué podrían tener que hacer? Cálculos simples, ustedes les dan un modelo, una salida de Stata para variables dummy, y ustedes tienen que calcular la diferencia, por ejemplo, en el caso del modelo de fertilidad. ¿Cuál sería la fertilidad de las mujeres de, qué sé yo, 15 años en relación a las mujeres de 30 años? La diferencia. O cuál sería la probabilidad de exportar de una firma de las empresas que tienen 1000 de ventas con respecto a las de 50. Esos son cálculos simples. No van a tener grandes cálculos como el primer certamen. Más de calculadora. Con respecto a la variable, claro. Claro, claro, pero no necesitas hacer eso. Tú basta la variable, el coeficiente de la variable dummy te da la diferencia. El coeficiente. El caso de la electricidad, claro, ahí tenías que sumar, porque te decían, por ejemplo, claro, porque ahí los coeficientes eran distintos, porque ahí se sumaban, porque tú tenías que, por ejemplo, te decían cuál era la probabilidad de tener hijos si las mujeres tenían más educación, pero eran porque te daban los años de escolaridad y además tenían electricidad. Claro, claro, y le tenías que sumar en la electricidad, sí. A ver, espérate. A ver, espérate, déjame. Recibieron, a ver, es híbrida, es híbrida. Ya.
ahí está ahí está por chat, les mandé el captivo. Voy a entrar en aula, a ver, estimados, voy a dejar de la pizarra. Para entrar en aula, ¿de acuerdo? Ya, acá está, entonces estamos en aula, está en econometría y aquí está en unidad 4 y está el ejercicio que tenemos acá y ejercicio modelo acá. Ejercicio temario, control de ejercicios, aquí. Y esto estaba aquí, econometría, temario, control, guía, control y certamen. Aquí, pauta parcial. Ya. Lo de África, probabilidad de rechazo, la tasa. Aquí, estudios sobre fertilidad de mujeres rurales, ya, se encontró que la probabilidad de que las personas tengan hijos aumentaría con la edad y disminuiría con los niveles educacionales. Ya, esta es la primera regresión, entonces hice agregando una variable DAME, conexión eléctrica, y los resultados fueron acá, cambian un poquito los parámetros y cambia la educación y se agrega aquí el coeficiente de electricidad. Entonces me dicen un año adicional de educación. Lo que pasa es que acá es educación no es una variable DAME, sino que sería una variable cuantitativa. Entonces nos dicen, si tengo un año más de educación, nos dicen que se reduce la probabilidad de tener hijos en 9% para las mujeres. Si los hogares tienen electricidad, la probabilidad caería a 44,1%. En la primera regresión me dicen que un año más de educación reduciría la probabilidad en 9%, ¿de acuerdo? Y aquí tendría que usar el delta, ¿de acuerdo? El delta tendría que derivar acá. La diferencia delta probabilidad dividido por delta educación sería igual 0,09. Menos 0,09, claro. Claro. Entonces la interpretación es que si yo aumento la educación en un año, la probabilidad de tener hijos se reduce en 9%. Y nos dice que si hay electricidad, es lo mismo. O sea, si yo aumento un año más de educación, en este caso, la probabilidad cae, pero en este caso aquí estamos sumando el 9%. No, aquí eso es 0,79. Ya, ese fue, pero déjame ver si puedo aplicar. Claro, aquí sería 0,79 menos 0,362. Eso te quedaría, no sé cuánto les queda. No, pero no le haremos el resultado, pero. Ya. Y 0,036. 0,030, no, pero eso te queda 0,079. 0,070. Claro. Porque estás en África, estamos hablando de sectores rurales. Entonces, si está oscuro, tiene más probabilidad de embarazarse que si tiene electricidad. Esa sería la cosa. Más 0,362. 0,44. Entonces, aquí sería verdadero, ¿de acuerdo? Esto es verdadero. Esto es verdadero. Verdadero.
Esto es verdadero, porque yo estaba usando el 0,09 de arriba, pero aquí con eso me da exactamente 0,441. Esto es verdadero. De esta regresión, por la segunda regresión. Claro. Claro. Claro, eso es. Volver a cargar, imprimir. Claro. Esas son las dos DAMI. Educación electricidad, no, la educación sí, educación, espérate, educación no, la electricidad es la única DAMI. La DAMI es de conexión eléctrica, educación son años de educación y escolaridad sería edad, y edad también es años de edad, y educación son años de escolaridad. Entonces es verdadero esto. Es bueno que hay un error aquí, porque esto sería en el caso anterior. Aquí la otra, no sé si ya esto está claro, aquí un tema con la edad, pero cuando se habla de la edad no quiere decir que las personas, las mujeres mayores tengan más probabilidad de tener hijos, sino que en la muestra, si hay mujeres muy jóvenes, están tomando una muestra de niñas entre 12 años y una muestra de mujeres entre 12 y 40 años, obviamente la probabilidad de tener hijos aumenta con la edad. En el segmento entre 12 y qué sé yo y 18 años habría menos probabilidad de tener hijos, de embarazarse. Porque tiene que ver con un tema de madurez biológica. Entonces, eso es relativo a la muestra. Tomaron niñas de 10 años hasta, qué sé yo, hasta mujeres de 35 años. Entonces es relativo, o sea, entonces uno no lo puede tomar con forma lineal. O sea, las niñas entre los 10 y los, qué sé yo, los 16 años tendrían menos probabilidad de embarazarse que las mujeres mayores. Pero en ese contexto, pues igual son mujeres jóvenes. ¿Queda claro, chicos? Bueno, quedamos hasta acá. Yo les recomiendo que descansen. Yo creo que les va a ir bien. Yo creo que les va a ir bien. Para los que están en su casa, chicos, vamos a dejar de compartir. Y bueno, mañana a las 10 entonces el certamen es híbrido, ¿de acuerdo? Y eso, yo les voy a entregar las... chao, chicos. Profe, híbrido, pero igual con... No es para cualquiera, pues tendría que haberle mandado un correo todo eso, ¿no? Tendrían que haber mandado un correo, sí. Los que puedan venir, ojalá puedan venir casi todos. Los que están lejos pueden darlo en forma remota. Tienen caras de desesperanza, chicos. ¿Alguna regresión va a aparecer mañana, no? Regresiones, sí, hacer una regresión. ¿Se acuerdan de que tenían que el test de Chow para zonas rurales y zonas urbanas? Algo así podrían hacer. En el test no hicimos cambio estructural, no hicimos test de Chow para zonas rurales y urbanas, aplicamos variables DAMI, pero podría ser algo así con un test de Chow. Eso es cuando ya está la regresión de aplicar el test de Chow. Claro, cuando ustedes tienen la regresión y tienen que aplicar un test de Chow. No. ¿Ya? No van a tener, no les tenía mala. Tenían matriz de 3×3, pero tenían... Claro, y además que, miren, los alumnos usaban matrices de 3×3, usaban TI. Entonces, con eso era súper fácil estimar. Creo que alguien le preguntó, no sé si no alcancé a escuchar, cuando hablan de test de Chow, de la regresión, ¿cómo identificar cuando es la suma cuadrada sobre el Porque eso te... Sí, o sea, tú tienes que comparar las restricciones cuando tú le impones una restricción. La restricción sería que no hay cambio estructural, que todos los parámetros son iguales, que los parámetros no cambian entre grupos o en el tiempo. Esa es la restricción.
Y cuando tú tienes el modelo libre, es que dejas que los parámetros cambien entre grupos o en el tiempo. Entonces la restricción es imponer que los parámetros tengan que ser iguales. Ese es el H0, claro. Tienen una ayudita, pero para eso pueden usar un formulario. O sea, el test de Chow es bien sencillo, pero pueden... Siempre les falta mascarilla. Chao chicos, los que están en la casa. Chao, chao. Voy a cerrar. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos mañana. Chao, chao, chao.